Os presento a Juana Férez, que ella es enfermera del Centro de Salud Jesús Marín y nos va a hablar de educación para la salud. Voy a poner, para centrar un poco el tema, conceptos de ágil comprensión, definiendo en una palabra lo que es cada cosa. Promoción sería mejorar, muchas cosas más, pero mejorar. Prevención sería evitar y educación para la salud sería enseñar. Educación para la salud, según la Organización Mundial de la Salud, lo define como un proceso planificado y sistemático de comunicación y enseñanza-aprendizaje, orientado a facilitar la adquisición, elección y mantenimiento de prácticas saludables y hacer difíciles las prácticas de riesgo. El proceso salud-enfermedad es un continuum, como se ve ahí en la flecha, donde a este lado está la salud y a la parte izquierda está la enfermedad. Es un proceso en el que las prácticas saludables conducen a un mayor nivel de salud, mientras que las prácticas de riesgo conducen a la enfermedad. Para centrarnos en qué es salud y enfermedad, os defino. Salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales en los que vive el individuo y la colectividad. Como veis, es un compendio de lo que se ha hablado antes, de todos los factores que se hablaba antes en promoción de la salud. En cuanto a enfermedad, es un proceso y también un estatus como consecuencia de la afección de un ser vivo caracterizada por la alteración perjudicial de la salud. No se ve, pero aquí en la pantalla entera pone el comportamiento de una persona puede ser su principal problema de salud, pero resulta que en el comportamiento está puede ser la principal solución a ese problema de salud. Como ejemplos está el adolescente que fuma, la persona que no realiza una alimentación adecuada y el estilo de vida que lleva una persona. Con lo cual significa que modificando el comportamiento las personas pueden resolver o prevenir muchos de sus problemas de salud. Bien, ahora paso a definiros lo que es el concepto de educación para la salud o alfabetización sanitaria, que es sinónimo. Tiene su origen en Estados Unidos en 1974. Y paso a definiros lo que es la alfabetización sanitaria. La alfabetización sanitaria es el principal problema que tienen todos los países del mundo. Así lo demuestran numerosos estudios hechos en diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Holanda o Suiza. Y es el principal problema que tienen todos los países del mundo, porque la alfabetización sanitaria incide directamente en la pérdida de calidad de vida, en la pérdida de salud y en el aumento del índice de mortalidad. ¿Qué es la alfabetización sanitaria? Pues se llama también alfabetización sanitaria cuando el contexto de aplicación es en el ámbito de la salud y son todas aquellas habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de las personas de acceder, comprender y de utilizar la información para promover y mantener un buen estado de salud. Esta definición es de la Organización Mundial de la Salud. La alfabetización sanitaria no tiene nada que ver con la inteligencia de una persona, sino con la adquisición de habilidades por parte de esa persona capaces de combinar salud y conocimiento adaptado. De ahí que el nivel de alfabetización afecte al conjunto de la población, con independencia de su edad, de su etnia, de su país de origen, de su nivel económico o de su nivel educativo.
En un mundo repleto de información, la salud se ha convertido en el motor social, político y económico del siglo XXI. Por ello, la alfabetización sanitaria es el elemento central de la sociedad del conocimiento. Alfabetización sanitaria comprende todos aquellos elementos que necesitamos cuando vamos a tomar una decisión o cuando tomamos una decisión en la que vamos a tomar una decisión asociada a la mejora de nuestra salud. Y también comprende que entendamos correctamente la relación que hay entre salud y sistema sanitario, permitiéndole a las personas comprender y actuar en su propio interés. Por eso es importante la alfabetización en salud de la población, y en numerosos países del mundo y en la Unión Europea ha llegado a ser considerada materia prioritaria en salud pública. También comprende la alfabetización en salud todos aquellos aspectos que actúan directamente sobre nuestra capacidad de tomar decisiones y elegir entre diversas opciones de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencias previas. Por eso es importante tener en cuenta los valores de las personas y las actitudes. ¿Qué son los valores? Pues son las creencias y normas más importantes para la persona, y las personas de una misma comunidad comparten muchos valores, y las actitudes reflejan nuestros gustos y aversiones por las cosas. A menudo proceden de nuestras propias experiencias o de las personas próximas a nosotros y hacen que las cosas nos atraigan o que desconfiemos de ellas. Hay diversos tipos de aprendizaje. Yo me voy a fijar esta tarde, voy a desarrollar lo que es el aprendizaje significativo, porque es el que más se adapta para realizar la educación para la salud. El aprendizaje significativo es el resultado que se produce cuando se ponen en contacto nuestros conocimientos previos con los nuevos adquiridos y se adaptan a la situación, y teniendo en cuenta que estos conocimientos pueden ser útiles a la persona en cualquier momento de su vida. También es aprendizaje significativo cuando las personas ponen en relación sus conocimientos previos con los nuevos. Es parecido al anterior, pero es otro matiz. Y el aprendizaje significativo también es aquel que, por lo que significa para la persona y por la forma que se adquiere, toma una dimensión importante y relevante para la persona. Y también es aquel que cuando al llegar a nuestra mente un conocimiento nuevo, lo hacemos nuestro y como consecuencia modifica nuestra conducta. Todos esos matices de aprendizaje son aprendizaje significativo. Se ha cortado la parte de arriba, y la parte de arriba es, si creo recordar, tengo por ahí un ese, pero vamos a ver, déjame la bolsa verde porque no es la chuleta, es que sabía que podía pasar algo de esto y me lo he impreso. Me parece que es el empoderamiento, pero así. El empoderamiento. El empoderamiento es un proceso educativo diseñado para ayudar a los pacientes a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y grado de autoconciencia necesaria para asumir de forma efectiva la responsabilidad de sus decisiones relacionadas con la salud. Es un elemento clave en la educación para la salud. También hay que tener en cuenta que para tener las personas la capacidad de ejercer un mayor control de su salud, necesitan disponer de información, conocerla y comprenderla. Y estos hechos le dan a la persona la confianza y la voluntad de afirmarse en el control de su salud.
Estar empoderados significa ser capaces de decidir y tomar la responsabilidad de nuestras propias decisiones en la vida. Sin responsabilidad no hay un real empoderamiento y significa ser el conductor del automóvil, no el pasajero. El empoderamiento es el saber que tenemos el poder de cambiar las cosas, cambiarlas y decidir sobre nuestras vidas, pero en conciencia, con respeto y teniendo en cuenta que los demás pueden y deben hacer lo mismo. Y también empoderamiento es la antítesis de ser víctima, es decir, sentirse víctima de la situación. Existen numerosas barreras que impiden a las personas acceder a un adecuado nivel de alfabetización. Las barreras que han sido consideradas las más importantes en alfabetización son los determinantes sociales de desigualdad, como por ejemplo la edad, niños, adolescentes y tercera edad por encima de 65 años, género, mujeres, el nivel educativo, el nivel lingüístico en población no nativa, la población inmigrante en primera y segunda generación y las etnias, la posición social y la posición económica, especialmente aquellas personas próximas a los umbrales de pobreza. Según los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, concluyen en que el bajo nivel de competencia y alfabetización sanitaria afecta directamente a la capacidad de las personas de entender, por ejemplo, las instrucciones de los prospectos de los medicamentos, entender las etiquetas nutricionales de los alimentos, comprender correctamente las noticias o los avisos o recomendaciones relacionadas con la salud, compartir la información personal y clínica con los proveedores de salud, manejar con las enfermedades crónicas, comprender y actuar en cuestiones de prevención y de contaminación medioambiental, como por ejemplo cuando salió la ley de prohibición de fumar, comprender la forma de localizar y acceder a los cuidados de salud y reconocer los sesgos que hay cuando se transmite la información mediante los medios o en las publicidades, o sea, en publicidades promocionales, como por ejemplo las dietas milagro. Aquí la alfabetización sanitaria o educación sanitaria, el sistema sanitario, tanto el sistema sanitario como el sistema educativo contribuyen a producir ese hecho, mientras que la cultura y la sociedad pasan por la alfabetización sanitaria y se obtienen resultados en salud y costes. Ahora paso a exponerle el papel de los profesionales sanitarios en la educación para la salud. Pues el papel de los profesionales en la educación para la salud, los profesionales sanitarios ayudan a la gente a comprender su comportamiento y cómo éste afecta a su salud. Y estimula a las personas para que tomen sus propias decisiones y en base a esas decisiones realicen acciones para obtener una buena calidad de vida. También los profesionales sanitarios tienen un papel fundamental a la hora de proporcionar información sanitaria y a la hora de asegurar la calidad, la seguridad, el coste efectividad y la responsabilidad de uso de los servicios y de las prestaciones sanitarias. La alfabetización sanitaria no es una cuestión individual, sino social y está basada en la interrelación que hay entre las habilidades y competencias de las personas y la capacidad del sistema sanitario y social de adaptarse a las necesidades de alfabetización de la población. Por ello, hay diversos estudios que demuestran que cuanto mejor esté formados los profesionales sanitarios, mejor son los resultados en salud y calidad de vida de la población. ¿Por qué es importante la educación para la salud?
Pues es importante la educación para la salud porque existen estudios en los que se demuestra que hay un bajo porcentaje a nivel mundial de personas que disponen de un adecuado nivel de alfabetización para comprender y utilizar la información sanitaria. Y este bajo nivel de alfabetización repercute en la prevención, el control y manejo de las enfermedades, el empeoramiento del estado de salud, la disminución de la calidad de vida, el incremento de los errores relacionados con la medicación, un mayor número de accesos a los servicios de urgencias y un incremento de los ingresos hospitalarios. Lo más importante para la salud no es tanto la información que se transmite, sino el cómo se hace, el modo cómo se hace para que el mensaje, cuando se transmite mediante consejos, recomendaciones, prescripciones, etcétera, se reciba y se asimile correctamente. Para realizar educación para la salud hay una amplia variedad de estrategias y métodos. Dependiendo de una población u otra, requiere una estrategia u otra, y dependiendo del problema que sea, también requiere una estrategia u otra. Pero todas persiguen una idea fundamental, que es mejorar la capacidad de las personas de decidir, de tomar decisiones y de emprender mediante estas decisiones acciones encaminadas a resolver sus problemas. Las formas de impartir la educación sanitaria pues son, de forma directa, emisor-receptor y indirecta, medios masivos. En numerosas ocasiones la información está repleta de palabras técnicas de difícil comprensión. Esto es porque no ha sido adaptada adecuadamente a la población a la que va dirigida, porque no es lo mismo una información que se da a un adulto, a un niño, que a un adolescente o a un anciano con problemas de visión y de audición. Y si no se entiende correctamente la información o se tienen más dudas que respuestas, difícilmente se va a participar de forma responsable en la toma de decisiones sobre nuestra salud. Por ello, el nivel cultural, esto es, el correcto y progresivo adiestramiento de la población en el aprendizaje de habilidades que ayuden a comprender el complejo campo de la salud, es clave para el proceso de toma de decisiones. Y ya concluyo con la educación para la salud facilita la propia capacitación de la persona desde 3 puntos de vista fundamentales: un mayor sentido de control de la propia salud y de los factores que influyen en su mejora, una mayor concienciación de la propia capacidad y competencia de la persona para manejar su salud o su enfermedad, y una mayor interiorización de las metas enfocadas a conseguir estilos de vida más saludables, tanto a nivel individual como a nivel social. Y con esto concluyo mi posición. Y ahora en la parte práctica, bueno, en los minutos de diálogo, aparte de que me preguntéis dudas que haya podido surgir, yo quiero poner un caso práctico. Un paciente acude a la consulta y nos dice: tengo que darle las gracias por todo lo que me ha enseñado, cómo controlar mi enfermedad. Procuraré no hacer nada que se salga de lo que usted me ha indicado sobre cómo mantener controlada mi enfermedad. Y yo os pregunto, ¿qué os parece la actitud de este paciente? ¿Es adecuada o no? Y a partir de ahora pues podéis... Muchísimas gracias a Juana por su exposición y porque ni siquiera ha agotado los 20 minutos y se ha quedado en 18-19. Muchas gracias. Eso nos da más tiempo, os da más tiempo a vosotros para participar. Pues venga, ella misma lanza el debate en base a esta pregunta, o sea que a ver quién se anima. Pero no he oído la palabra el entorno. O sea, ¿de qué sirve la educación para la salud si el entorno que tenemos no aprendemos primero a tener un entorno saludable? Es lo que no he visto por aquí. Claro, una ciudad como ahora mismo el caso de París o
o una ciudad que está dejada de la mano de los servicios de limpieza y no promociona esa educación saludable, eso no lo he visto en ningún punto. Me gustaría, si es posible, alguna aclaración sobre eso. O sea, a Juana le hemos pedido y ella ha asumido la parte específica de educación para la salud. Y luego mañana vamos a tener otra intervención que es educación para la salud en la escuela. Hay otros contenidos de estas jornadas. Algo hemos hablado ya de lo que es promoción de salud, donde se ha hablado de lo que tú dices, del medio ambiente, determinantes sociales y tal. Yo también he hablado un poquito y sobre todo mañana va a haber 2 exposiciones, que es participación comunitaria para la salud y ciudades saludables, que va a presentar Felipe, donde vamos a entrar seguro en eso. Es decir, que de alguna manera los temas es como un puzzle, son todos complementarios, porque por supuesto el entorno, el medio ambiente, las condiciones de vida, tal, son, vamos, las causas de las causas, ¿no? Que decimos algunos, ¿no? O que dicen algunos autores, ¿no? Es decir, que no es que Juana no piense que eso es importante, que seguro, sino que a lo mejor no era el contenido de su ponencia, digamos, ¿no? Me he tenido que ceñir mucho a esto porque si no se hace amplísimo y es imposible de abarcar todo. Y como él está diciendo, se van a hablar de más aspectos en otras sesiones, pues por eso no se ha hablado. Yo nada más era, Juana, en relación con esta pregunta que nos haces del caso práctico. Dice, ¿os parece que si esta actitud es adecuada? A mí me parece que no, pero la verdad es que no sé por qué no. O sea, yo creo que no es adecuada por parte de un paciente que diga que se va a atener a esa serie de cosas sin más. Teniendo en cuenta que la educación para la salud no solamente es la información, sino que se trata también de la motivación y de la toma de control, aquí muestra una falta digamos, de empoderamiento sobre su enfermedad. El objetivo de la promoción de la salud o de la educación para la salud en enfermedades crónicas es que las personas tengan conciencia de qué enfermedad tienen y cómo controlarla. Si consigues eso, el educador ha conseguido algo. Si consigues lo que has conseguido ahí, que es que la persona siga a pie juntilla algo que no comprende, pues verdaderamente nos hemos quedado en la mitad de la educación, ¿no? Que es que yo me empodere, que yo coja el control sobre algo que yo conozco, que padezco, ¿no? Pero eso es una pequeña cosa solamente de la educación para la salud dentro de lo que son las enfermedades crónicas. La educación para la salud tiene otros muchos más objetivos. Vamos a intervenir sobre los estilos de vida. Y sobre los estilos de vida no solamente vamos a intervenir los sanitarios, sino todos los agentes de salud, que estamos aquí. Entonces, los estilos de vida, pues los más fundamentales, pues ya lo sabemos todos cuáles son. El alcohol, el ejercicio físico, la dieta. Bueno, pues hemos dicho antes, se ha hecho unos esfuerzos de educación para la salud para que en un momento determinado, pues saber qué dietas son más saludables, qué dietas no. Ahora, el discurso de la doctora Margaret Chan nos da algunas claves, porque la educación para la salud no podemos solamente, digamos, dejarla a la cuestión de del voluntarismo, ¿no? Si no tenemos en cuenta los determinantes sociales. Está claro. O sea, ¿yo qué hago? Yo voy al mercado y compro por lo que hay. ¿Qué voy a comprar? Pues lo que hay. Y si lo que hay está un poquito envenenado, pues yo me envenenaré un poquito, ¿no? Y si no todo es la voluntad, no es la voluntad todo, y por eso existe la promoción de la salud. La educación para la salud es una parte pequeña de la promoción de la salud. La promoción de la salud es mucho más amplia y tiene que ver incluso con medidas urbanísticas, con medidas políticas, y la educación para la salud es la información y la motivación, que no es poco. Pero es una cosa realmente una parte de la promoción de la salud y no es solamente una cuestión de voluntad. Y es que, como decía antes, este compañero de aquí presente en la charla anterior, es decir, los médicos no están formados para esta parte, están formados para ejercer la sanidad, pero no siempre la salud, para educar en la salud. ¿Qué pasa? Que, por otra parte, eso genera una situación de dependencia
por parte del paciente que está dispuesto a bendecir. La prueba es que todos los estudios que hay sobre grado de satisfacción, los médicos y los enfermeros salís por las nubes, cosa que no es verdad objetivamente. Digo, no es verdad en el sentido de que no corresponde a lo que en realidad se produce en la relación. Lo que pasa es que hay una dependencia de mi vida, de tal, que lógicamente produce dos cosas, o pleitesía o darle de bofetadas, como suele ocurrir también, desgraciadamente, con más frecuencia de la que debería ser. Y es que el que no me ha dado la medicina que quiero y te doy con el palo en la cabeza. Entonces, pienso que liberar al paciente es un camino para el empoderamiento, liberarlo. Y eso se libera, aparte de la educación del propio sanitario, se libera también por el uso del lenguaje común. Yo estoy harto de, y lo digo, mañana lo iba a decir esta tarde, lo digo ya ahora, es decir, de ir al médico con dolor de cabeza y salir con cefalalgia. Con lo cual, la cosa cambia mucho. Iba jodido y ya sale fatal. Bueno, pues ese juego del lenguaje, que lo utilizamos también en sociología, los psicólogos, los economistas, ya no tanto los astrólogos, digo, los del tiempo, porque ya lo sabemos todo lo que es la borrasca y todo eso lo sabemos ya, pero lo hemos utilizado todos. Y la primera condición para divulgar, para eso, es empezar a utilizar lenguajes comunes, o por lo menos las traducciones correspondientes. Y creo que hay que liberar de la dependencia de los sanitarios. Hay que liberarlo. Y eso tenéis un trabajo importante los propios sanitarios. Porque si no, pues eso, es decir, al final terminaremos dando gracias porque nos decís cómo tenemos que ser de buenos. Que es el de la enseñanza-aprendizaje. Ya no sé, como no has tenido mucho tiempo, si la gente tiene ese concepto claro. Entonces, yo voy a matizar un poco porque eso quizás sea el capítulo más difícil en la educación de la salud. O sea, ¿qué es formar, qué es educar? O sea, hay muchos médicos que saben muchísimo de que el tabaco es muy malo, de que tal, y siguen fumando. Tienen una buena información del tabaco, una buena información de lo que contamina, del problema de los pulmones, pero no han aprendido que es un elemento contaminante, realmente. No lo han hecho suyo. Entonces, esa persona, precisamente el empoderamiento es conocer y hacer lo tuyo, no es informarte nada más. Entonces, el concepto de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje es eso, que algo que aprendemos lo hagamos nuestro y mejoremos nuestra salud, nuestros hábitos, etcétera. En ese concepto sería interesante. Y otra cosa también es no has metido, creo, o lo has dejado difuminado, el concepto económico. Por ejemplo, los costes, en la hora de distribuir todo ese elemento de enseñanza y tal, también es muy importante, porque hay países muy ricos que tienen una sanidad muy mala. Entonces, realmente, porque no ha habido un buen aprendizaje, un buen uso de esos recursos, y a lo mejor nos podemos ir incluso a Estados Unidos, donde la sanidad es malísima y sin embargo gastan más que nosotros, ¿no? Entonces, sin embargo, en África hay países donde con recursos mínimos de pequeños o de gente que vaya a echar una mano, ONG, educan al jefe de la tribu y el jefe de la tribu consigue crear hábitos más saludables con unos costes bajísimos, y también es un forma. Quiero decir que no hay que pensar que hay que llegar a tener muchos recursos para educarnos muchísimo, sino saber usarlos bien y adecuadamente. Es que cuando la sociedad y la cultura pasan a través de la alfabetización sanitaria, se producen mejoras en salud y disminución de costes. ¿Sabes? Lo que pasa es que la diapositiva la cogí así porque estaba muy bien representada y la dejé, pero es disminución en costes, no aumento de costes. Yo solamente quería, no sé, aportar un poco de la experiencia que tengo. El tema de la educación para la salud está muy centrada en la persona, en cómo mejorar su estilo de vida, en cómo mejorar su forma de comportarse ante la vida, ante ese medio ambiente en el que existe. Es decir, la educación para la salud se centra más en la persona. Hay otro aspecto de la promoción de la salud que se centra más en el medio ambiente, ¿vale? Y hay otra metodología que se utiliza en promoción de la salud que se dedica más a promover la salud dentro del medio ambiente en el que vivimos. Y por eso esa diferencia. La educación para la salud va más dirigida a la persona, a cómo capacitarla para que mejore su propia salud. Y en la terminología que se utiliza entre los sanitarios, lo que hablamos es que se intenta que sea el autocuidado, es decir, que la persona sea capaz de ella misma, de ser responsable de su salud, de hacer cambios en su vida para mejorar su salud. Para eso no solamente tiene que aprender a hacerlo la persona, sino que los profesionales sanitarios tenemos que estar capacitados. Muchos de los profesionales no hemos sido formados de forma adecuada de cómo podemos educar
a los usuarios, a los pacientes, en mejorar su vida y en darles esa autonomía. Entonces, primero, los sanitarios tenemos que aprender a utilizar esta metodología, porque no es lo mismo enseñar que aprender, y no es lo mismo dar información que la persona que está delante de mí la entienda, la comprenda y sepa después llevarla a su propia vida. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, totalmente. Juana se ha centrado más, y yo creo que mañana lo vamos a ver en la intervención de educación para la salud en la escuela, donde realmente se crean estilos de vida, es durante la educación desde niños, digamos, y hasta la edad adulta, ¿no? Los sanitarios, sobre todo el profesional de enfermería, que es quien más trabaja esto, intenta corregir malos hábitos a través de la educación para la salud, pero ya es como medidas un poco correctoras, digamos, ¿no? Donde se establecen y se consolidan los estilos de vida y los hábitos es durante la educación, ¿no? Igual que la educación para la ciudadanía y cualquier otra educación, ¿no? Yo quería decir, vamos a ver, empoderamiento tiene, claro, Juana se ha centrado al empoderamiento sobre el protagonismo de uno con su propia vida, pero el empoderamiento es más que eso, ¿eh? Empoderamiento es también capacidad de los individuos y de las sociedades por influir sobre todo su entorno e influir sobre las políticas, sobre los entrenamientos de salud, sobre el medio ambiente, etcétera. Eso también es empoderamiento. Es decir, es adquirir poder con conocimiento, digamos, ¿no? Poder de cambiar el entorno, no solo sobre los propios estilos de vida, ¿no? Y luego decir, esto es como decir, que diga esto el médico, qué barbaridad, ¿no? Pero vamos a ver, el empoderamiento lleva a que el ciudadano toma decisiones por sí mismo, aunque puedan no ser las mejores para su salud, pero es él el que decide. A mí, por lo que estoy de acuerdo contigo, aunque esta no sería una buena cosa, es porque es un elemento pasivo, es decir, me lo ha prohibido el médico. Pero ¿y tú esto? No, yo estoy muy jodido, pero me lo ha prohibido el médico y yo soy muy obediente, digamos, ¿no? Vale, el empoderamiento lo que hace es que al final el ciudadano, con un buen conocimiento sobre sus estilos de vida y lo que le benefician y le perjudican para su salud actual y futura, él decide. Decide si se toma unas pastillas. Bueno, al final lo de las pastillas lo decide siempre, ¿eh? O sea, los médicos creemos que los pacientes se toman lo que mandamos, pero vamos, eso ocurre pocas veces, ¿no? O muchas menos de las que creemos. Pero es decir, con capacidad de decisión. Los médicos, algunos, cada vez avanzamos más a decisiones participativas, es decir, no le decimos al paciente, sobre todo en enfermedades crónicas, usted tiene que tomarse esta pastilla, no decimos, mire, las ventajas de tomarte esta pastilla es esta, las desventajas es esta otra, usted tome decisiones, ¿no? Puede ocurrir que una persona, un ciudadano empoderado en sus estilos de vida, decida algunos hábitos que pueden no ser saludables. Pero bueno, es que está siendo protagonista de su vida, ¿no? Uno podría decir, no, yo prefiero ciudadanos que no sean nada protagonistas de su vida y que hagan muy bien lo que yo le digo. No, es que eso no es educación para la salud y eso no es empoderamiento. Y probablemente no es más eficaz, aunque en algún paciente a lo mejor sí. Hay algunos pacientes que dicen, yo dejé de fumar porque el médico me lo prohibió. Bueno, y a lo mejor han dejado de fumar por eso, pero son los menos. Los que dejan de fumar son los pacientes que se llegan a convencer de que realmente quieren dejar de fumar, ¿no? Quieren dejar de fumar. Si no, es difícil, aunque algunos los hay, ¿no? Yo quería decir también que yo me he centrado más en la persona. Porque en el empoderamiento a nivel personal, porque es donde falla muchas veces toda la planificación de promoción de salud de la persona y demás. Si tú puedes diseñar un plan muy bonito, si la persona no se empodera, no recibe ese concepto nuevo y lo hace suyo y modifica su conducta, no hacemos nada. Y por eso yo me he centrado mucho ahí, porque creo que esa es la pieza clave para que las personas mejoren su salud, bien las que están sanas, con estilos de vida más saludables, y las que están enfermas, pues asumiendo, primero, que tienen esa enfermedad, segundo, que los sanitarios somos los que les vamos a guiar, vamos a estar ahí para darle la información, vamos a servirles de soporte, pero las decisiones de lo que hacen o no hacen, las van a tomar ellos, porque nos pongamos como nos pongamos, la van a tomar ellos. Y se puede dar el caso, como dice Mario, que en un momento determinado no tomen la adecuada, pues están en su derecho, están decidiendo sobre su vida. Y los sanitarios siempre tenemos que informarles de lo que es mejor para tener calidad de vida. Luego ellos deciden. Y por eso he enfocado mucho desde ese punto de vista. ¿Alguna intervención más? ¿Habría tiempo para una palabra? Y si no, vamos cerrando.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Reitero el agradecimiento a Lola. Yo, como coordinador de la comisión, me parece un lujazo tener aquí a la concejala de Participación Ciudadana participando en las jornadas, así como uno más, ¿no? Y gracias por habernos inaugurado estas jornadas. Gracias a todos por estar aquí. Os esperamos mañana. Sabemos que es un gran esfuerzo. Mañana será un poquitín más largo porque, como sabéis, hemos pasado el tema de participación comunitaria, que dará Juan Luis Chillona mañana, y los otros 3 temas serán otros 3 temas apasionantes también: educación para la salud en la escuela, habilidades para la vida según la OMS y ciudades saludables, con lo cual cerraremos, ¿no? Y como dije en la inauguración, clausurará las jornadas el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, concejal del Ayuntamiento, ¿no? Con lo que damos mayor apoyo institucional a estas jornadas. Pues muchas gracias y nos vemos mañana a las 5.